Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Pues, queridos radioescuchas, muy queridos radioescuchas, tengan una bienvenida cálida el día de hoy para escucharnos, para encontrarnos este lunes 6 de septiembre, en el cual se siente, por supuesto, gracias al ímpetu que ha puesto nuestro querido presidente en hacernos reencontrar con nuestra historia, con aquello que se ha denigrado mucho, que es el nacionalismo, pero que no tiene que ver con otra cosa que no sea rescatar aquello que produce identidad en un pueblo y que está arraigado en su cultura, en su tradición, en su música, en su cotidianeidad. Y bueno, lo venimos sintiendo cada vez más fuerte en este festejo de los 500 años de la independencia de México. Y en ese ánimo, pues por supuesto que nos reunimos 3 mujeres psicoanalistas. Yo sé que esperaban escuchar la voz de Germán, que es súper radiofónica, muy propiamente arma su discurso para darnos la cálida bienvenida y que nosotras nos sentimos muy acogidas por él en esa bienvenida que él arma, que intenta, que hace el esfuerzo de que sea cada vez más diferente, que no sea una repetición. Y es algo que le agradecemos muchísimo a nuestro querido colega Germán, que se va a incorporar en unos minutos. No se preocupen, no vamos a prescindir de su presencia, lo vamos a tener aquí en el programa. Pero por lo pronto, ya tenemos aquí, al menos en la imagen, a nuestra queridísima doctora Adriana Lozano, que nos acompaña desde Francia. Sí, adelante, adelante. Pues adelante, perdón. No está nada mal tu presentación tampoco. Además, ves, nos desestabilizas, lo cual está muy bien. Sí, no, a mí me gusta también la presencia de un hombre. Sí. Siempre hay una expectativa por parte mía, voy a decir por parte de las mujeres, porque se me antoja generalizar, de que en el grupo siempre haya un hombre. Me parece que las mujeres, cuando hay la presencia masculina, hay toda en Francia se dice excitación, pero me gusta más buscar las expresiones mexicanas. Hay un gusto, un entusiasmo que un hombre puede provocar al grupo de mujeres. Si las mujeres tienen expectativas tiernas con los hombres y no necesariamente expectativas que se concrete algo, sino simplemente la mirada, la presencia masculina es muy estimulante. Para mí es muy estimulante. Y la diferencia, yo me identifico mucho con las mujeres y los hombres en lo cotidiano me llaman la atención, quiero escucharlos, me son curiosos. Entonces, sí los requerimos. Y nosotros pues tenemos la suerte de contar con la presencia de Germán. Claro que sí. Que de todas maneras la presentación de Giselle me parece pues muy refrescante, me parece muy bienvenida también, porque los cambios son increíbles. Entonces este es un cambio para nosotros y pues Giselle, qué gusto que nos presentes. Con este gran tema, ¿no es verdad? Con el tema del alcoholismo, de esta cosa social tan aceptada, no el alcoholismo propiamente dicho, pero sí el alcohol. Y es un tema, me parece, que siempre aparece, por ejemplo, en las manifestaciones del cine, en el cine
o en las series hoy podemos ver cómo los gringos siempre nos muestran en sus series una relación particular y me parece que es una relación muy de Estados Unidos de América, en el sentido de que muestran esta relación tan íntima entre el estrés del trabajo, el estrés de esta cultura que la gran expectativa es enriquecerse y una manera de enriquecerse entonces es el trabajo. Entonces, este estrés y este peso americano, vemos en las series que cuando llegan y se van a relajar, siempre sacan sus copas de vino o en el propio trabajo tienen un escondidito ahí de un alcohol fuerte para poder soportar el estrés. Y nos muestra cómo el alcohol está tan presente en la cultura, en el caso, si queremos creer a las series gringas como un reflejo de lo social o que nos dice algo, nos revela algo del cotidiano de Norteamérica, definitivamente es una manera de irse hacia uno mismo, que ahí ya nos vamos a ir ya a una visión más freudiana del aspecto, para bajar todo lo que tiene que ser con el estrés. Que, por ejemplo, no es lo mismo en Europa. En los films, ahora ya voy a hablar no tanto de las series, sino de las manifestaciones del tratamiento del alcoholismo en los films norteamericanos, en Europa, que en Europa vemos que en el viejo continente, pues ha habido la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces el alcohol viene de alguna manera a quitar recuerdos. Últimamente ha habido, por ejemplo, una película danesa. Sí. Sí. Ya la veo muy entrada en el tema, querida doctora Lozano, lo cual nos entusiasma porque extrañábamos muchísimo ese ímpetu, esa vibra, ¿no? De venga ya con el tema. Pero quiero presentar rápidamente, no tan rápidamente, sino calurosamente a nuestra querida doctora Silvia Heiser, directora del centro, cabeza de este proyecto, soporte de todos nosotros. Adelante, doctora. Pues aquí estoy. Es una frase con la que yo me presento porque creo que siempre es importante reflexionar en cuanto a esa vivencia del estar con el otro, estar con los otros, y que ahora tenemos un tema que indudablemente puede decirse que tiene varias caras. El alcoholismo en los seres humanos tiene varias caras. Entonces, no es cualquier cosa abordarlo, dado que puede ser, digamos, un beneficio para la salud del alcohol, en el caso de cuando se recomienda una copa de vino tinto diaria antes de la comida, que viene a beneficiar todo lo cardiovascular. Entonces, el vino como beneficio para la salud, ¿sí? El vino también como algo tan sensual y agradable en el momento de poder paladear conjuntamente con el vino exquisitos platillos, y que ahora se llama hacer el maridaje, ¿no? ¿Sí? Entonces, el vino y la subjetividad, el placer del vino, la subjetividad, el desbordamiento, digamos, de la satisfacción que puede darnos el alcohol, el exceso, que es precisamente lo que representa ya una relación con el objeto, en este caso del alcohol, que es una forma de toxicomanía. Entonces tenemos todo este recorrido del placer, todo este recorrido del bienestar, todo este recorrido en relación a la salud, pero también la intensidad que los sujetos pueden hacer en su vida, y que esa intensidad tiene que ver con una relación tan particular con el objeto llamado tóxico, que puede ser el alcohol,
y otros, pero que ahora nos toca hablar del alcohol, como el tóxico que se introduce en el exceso al cual pueden llegar los seres humanos, en una compulsión por la experiencia, digamos, excesiva, sexual, que se encuentra, digamos, en el alcoholismo. Y pues no es fácil abordar este tipo de cosas que suceden en la vida cotidiana. Sí, totalmente de acuerdo. Por esto yo hacía este recorrido. Usted habla del vino, pero vemos que las culturas han hecho sus alcoholes diferentes. El vino ya es una imposición francesa, imposición desde los Estados Unidos. Pero lo que yo les quería decir es cómo ahora en lo cotidiano podemos ver el reflejo de estas diferencias de la relación de las culturas con el alcohol, hasta por supuesto que vamos a llegar nosotros, como buenos psicoanalistas que somos, a la concepción del psicoanálisis. Pero, por ejemplo, yo les iba a hablar de esta película que se llama Drunk, que es una película danesa, europea, entonces, que no nos va a mostrar la misma expectativa, porque hay una expectativa con respecto al alcohol, con respecto a alcoholizarse. No es la misma expectativa que los gringos que nos imponen en todas estas series respondidas, que es la copa de vino. Finalmente, es algo que nos impone en la cultura americana, que viene desde Francia, por supuesto. Los vinos no se hacen nada más en Francia, hay en Italia maravillosos, en Alemania, dos que tres que se defienden. Pero, ¿qué pasa en Drunk? ¿Qué dicen los daneses de esto? Y entonces vemos culturas completamente diferentes y una expectativa hacia el alcohol totalmente diferente. En Drunk, que es una película simpática, el actor es maravilloso y el final, bueno, simplemente por verlo a él al final, no se los cuento, vale la pena la película. Pero la tesis es bastante sencilla. Es la expectativa de que mantener unos ciertos grados de alcoholismo, ya estar borracho en lo cotidiano, permite entonces tener un cierto acceso a una felicidad. Entonces, ¿de dónde parten? Parten de la depresión, parten de la tristeza, parten de culturas que han vivido la Primera y la Segunda Guerra Mundial y que tienen una educación principalmente represiva. Entonces, el alcohol, como para poder desinhibir una característica que ya no tiene espacio en Europa, que es la ligereza. Freud nos habla en el chiste y su relación con el inconsciente, de cómo los alcohólicos, cuando están totalmente borrachos, se permiten tener este placer infantil de ser incoherentes, por ejemplo. En Europa eso está muy penalizado. Y puedo hablar principalmente en Europa del Norte y del Este, está muy penalizado. Todavía Portugal, Italia y España no penalizan la manifestación de los afectos como puede ser el norte de Europa. Entonces, bueno, aquí se trata de Dinamarca. Y vemos entonces que el alcohol es tener una cantidad, es la fantasía, tener una cantidad de alcohol en la sangre que me permita evacuar mi tristeza y mi depresión. Por supuesto, ¿qué va a ser tratado en la película? Bueno, va a ser tratado en un momento dado la situación con el suicidio. Entonces vemos que es otro tratamiento al gringo, que es el estrés de una cultura, la gringa, de produce dinero, trabaja, produce de un estrés que el alcohol entonces representa la sensualidad y en las series está representada así, ay, como la copita, ¿no? O como abro mi cajón y me está gritando aquí este sujeto enfrente de mí, pues entonces me echo un alipuz para poder seguir produciendo dinero, pero es lo que me mantiene, ¿no? En el caso de la película danesa, es más bien, yo estoy triste y para poder tener una ligereza, como decía Freud, de poder no responder a una expectativa del pensamiento lógico cartesiano, en donde los sentimientos no son aceptados, bueno, pues el alipuz, ¿no? Tener un grado de alcoholismo, porque vayan a ver, es una película divertida,
que nos permita, entonces, tener un acceso a la felicidad, curiosamente, para llegar a México lindo y querido, ¿no es verdad? En donde no sé si haya cambiado, pero en mi juventud, en México, el alcohol es festivo. Y también tenía que ver en mi época, ustedes me dirán que ahora que yo he dejado México desde hace mucho tiempo, si en lo cotidiano es lo mismo, me parece que tiene que ver mucho con la identidad sexual masculina. Entonces ya viene, me parece que una reivindicación. Yo me acuerdo que cuando era joven, había una reivindicación de los hombres que contaban sus borracheras. Uy, me puse una ayer que no te puedo decir. Uy, pues yo también. Y entonces era el tequilita y el tequilita. Y ahí se trataba de una resistencia al alcohol, por ejemplo. Entonces ya hay como un ingresar en lo mexicano. Yo no puedo hablar de toda América Latina porque no me es propio. Pero en el caso de México, ya de una relación con el alcohol y lo que empieza a ser más privado, lo que empieza a ser, pues yo sí aguanto y tú aguantas como yo, pues una práctica en donde hay un pique un poco con el otro hombre y como un también estar muy orgulloso del aguante de la borrachera, algo que tiene que ver con los hombres. Y que efectivamente en mi época las mujeres no teníamos un discurso en donde nos veníamos a presumir como yo había estado borracha o este tipo de cosas. No era en lo cotidiano, no se escuchaba en las mujeres esas reivindicaciones, pero sí en los hombres. Y que tenía que ver también con un desenfado de poder hacerlo. No había en México un peso de una desaprobación de la borrachera, entonces siempre había como el borrachito de la esquina, muchas anécdotas de muchos chistes con respecto a los borrachos, de en donde está la luz, ¿cómo se llama? El poste, suelta el poste y tantas bromas con respecto a los borrachos como siendo algo muy coloquial. ¿No es verdad? Para llegar, bueno, ya más a un territorio en donde Freud pues viene a interrogarse, no directamente, porque a Freud no lo desvelaban las adicciones. Freud, con el descubrimiento de las zonas erógenas tempranas, pues Freud nos va a hablar pues de una satisfacción particular con respecto al alcoholismo. Una satisfacción principalmente que evita al otro. Va a hablar de la masturbación, tal cual. Freud nos va a decir en el tomo 11, en la degradación de la vida amorosa, si no me equivoco, que para él definitivamente la única adicción que ha existido y que es la adicción primitiva, que es algo que utilizaba muchísimo Freud, era finalmente mamar. Y que entonces los labios se convirtieron en una zona erógena particular que va a querer ser utilizada de alguna manera. Y para Freud, definitivamente, el alcoholismo no es más que un subrogado, discúlpenme si lo pronuncié mal, Subrogado. Muchas gracias, Giselle, de esta masturbación. ¿Qué es lo interesante y qué es lo que tenemos que tratar nosotros psicoanalistas? Pues que definitivamente, cuando se trata de la masturbación, cuando se trata de las satisfacciones masturbatorias, todo lo que tiene que ver con el lazo amoroso, pues va a sufrir un golpe muy fuerte, porque la masturbación tiene la característica, y lo vemos muy bien en el alcohol, de ser una satisfacción para uno mismo. Entonces podemos ver, por ejemplo, el sufrimiento de las familias, en donde si hay un miembro alcohólico, pues es un placer que él se procura a expensas de los otros. Entonces, efectivamente, cuando... yo quería mencionar otro de los grandes
tratamientos del alcohol, que es el del olvido, el del sufrimiento, el tratamiento de los abandonados, de los pobres, de los de sin amor. Entonces es ahogar las penas en el alcohol. Todos los olvidados, vemos que muchos de los pueblos pobres, miserables, tienen altas tasas de alcoholismo. Entonces vemos que también es un retirarse ya como sin ninguna esperanza de poder encontrar algo afuera, algo en el lazo social que nos pueda sacar de esta situación masturbatoria. Entonces, más bien como un retirarse ya en una tragedia de los pueblos, que es el olvido, el querer olvidar. Entonces, también hay esa dimensión en el alcohol. Me emborracho para olvidar. Me emborracho para ver que soy pobre. Me emborracho para ver que estoy solo, que nadie me quiere, que me maltratan. Hay también un alejarse del lazo social a través de una expectativa de olvido con el alcohol y con las otras drogas que no nos interesan, ¿no? Entonces, efectivamente hay algo a nivel del lazo social que es inquietante cuando las personas se retiran a este placer, pues que no incluye al otro. Y con esto, por supuesto, que hay mucho sufrimiento de parte de las personas que tienen a su alrededor gente que lo único que les interesa es alcoholizarse. Y con esto paso la palabra. Y es un sufrimiento más del lado de las personas que están en contacto con los alcohólicos que del alcohólico mismo, que finalmente pues está satisfaciendo de manera sexual y solito algo con el alcohol. Indudablemente, en el inicio decía yo que lo placentero que puede ser el alcohol, claro, tomé la imagen del vino, pero no me voy a meter en camisa de 11 varas al respecto de cómo se gesta las bebidas alcohólicas, porque tienen que ver muchas con la fermentación. Entonces, yo escogí la imagen del vino porque me era cómoda, pero finalmente tiene que ver con lo placentero. La cuestión es que en la actualidad, digamos que hubo algunos años, sobre todo antes del 2000, unos años en donde el psicoanálisis se preocupó muchísimo por las toxicomanías. Es decir, tuvo que entrar en un abordaje, bueno, en una reflexión primero que nada, si el toxicómano, no el adicto, sino si el toxicómano podía tener acceso a la clínica psicoanalítica. Dado que el toxicómano presenta una característica en su satisfacción sexual que tiene que ver con lo que la doctora Lozano acaba de señalar, ¿sí? El toxicómano, sea cual sea su forma de ingesta o la relación, digamos, con qué objeto, lo que va a acontecer es que se separa radicalmente, esto es muy fuerte, de raíz se separa de la relación con el otro, de la relación con los otros. Para él, digamos, la satisfacción, en este caso sexual, estaría única y exclusivamente en la repetición al máximo, porque para decir toxicómano tenemos que decir que no es el sujeto que bebe alcohol de manera, digamos, medida, correcta, satisfactoria, en donde el lazo con los otros no se rompe, sino al contrario, forma parte de la relación con los otros. El alcohol puede ser también una forma, digamos, de relacionarse con los otros y de llegar a un estado de relajamiento que permite la expresión del afecto, la expresión de la alegría, la expresión del gusto, la expresión, digamos, de poder soportar inclusive el sufrimiento del otro.
Hay ocasiones en que cuando el encuentro con un sufrimiento atroz, como puede ser un accidente, una muerte de seres queridos, a veces 4 o 5 que mueren en un choque, sí, que el impacto es enorme, puede ser que el alcohol permita que el evento de esa pérdida tan significativa no sea tan angustiante y tan destructiva también para aquel que queda vivo y que tiene que soportar la pérdida de sus seres queridos. Entonces, también el alcohol se puede utilizar, digamos, dentro de la conversación, porque a veces el tratado de ciertos problemas en conversaciones puede ser muy, muy tensa, es decir, muy angustiante, para mejor puntualizarlo, ¿sí? Puede ser, digamos, también el salir a escena y tener que tomar un relajamiento o un estado más positivo con una dosis pequeña de alcohol. Pero cuando hablamos del toxicomano y de las toxicomanías, ¿sí? No estamos hablando de todas esas posibilidades benéficas del alcohol en lo social, en donde no se rompe el lazo social con los demás. Podemos ver que las familias en la noche buena, en la noche del amor familiar, ¿sí? Lo primero que vamos a tener, digamos, para compartir alegrías, para compartir pérdidas, aquellos que ya no nos acompañarán en esta Navidad del 2021, porque ya no están, ¿sí? Y que podremos contar para la noche buena, la noche, digamos, de la reunión familiar, la presencia del alcohol, la presencia de los buenos vinos, el champán para el fin de año, el champán también para la misa de gallo, qué sé yo. Pero también, digamos, el hacer un brindis por todos aquellos que ya no están, por todos nuestros muertos, por todas nuestras pérdidas. Y que ahora con la pandemia, indudablemente que esta Navidad no será como la Navidad del 2020, sino va a ser mucho más cruda que la del 2020, sino que va a ser la del 2021. Con toda la ayuda generosa, digamos, de las vacunas gratuitas. Entonces, hablar del toxicómano ya es hablar de la relación del sujeto con él mismo y el objeto de satisfacción. Es una relación con él mismo y el objeto de satisfacción que lo pone en contacto solamente con él y que quedan, digamos, exentos todos los demás. Y si es padre de familia o madre de familia, ¿sí? Pues tendrán que padecer los estados degradatorios que produce en la conducta de los alcohólicos, de los toxicómanos, ¿sí? La conducta degradatoria de soportar, pues desde los golpes, desde los crímenes, desde la obscenidad, desde el abuso sexual hacia los hijos, desde las golpizas, digamos, para las mujeres, etcétera. Toda esa conducta desquiciante, desordenada, que anima al toxicómano a tener una conducta fuera completamente del lazo social. Entonces les decía que en un tiempo, no quiero dar las fechas, porque ese tiempo, digamos, es un tiempo lógico, no es un tiempo cronológico, por eso no doy las fechas, ¿sí? El psicoanálisis se preguntó si habría posibilidad del psicoanálisis para las toxicomanías. Y eso nos ha llevado, digamos, a diferentes reflexiones al respecto de cómo en un momento dado, aunque Freud siempre abrió la posibilidad del psicoanálisis para los alcohólicos de su época, por supuesto, y que la doctora Lozano hacía una gran diferencia entre el alcohol, digamos, en la vida de los europeos, el alcohol en la vida de los norteamericanos. ¿Sí? Entonces, el alcoholismo en la época de Freud, indudablemente que Freud nunca negó que se pudiera, digamos, dar
esa atención clínica, pero solamente él ponía bajo una condición muy estricta, ¿sí? Y decía que era posible la clínica psicoanalítica para el toxicómano siempre y cuando no dejara de tratarse el problema de la sexualidad. Entonces es muy claro que la sexualidad está en el fondo, ¿sí?, del alcoholismo, de las toxicomanías. Claro. Y que, ok, no, adelante, y que entonces es campo del psicoanalista, dado que Freud nos indica que podría haber una clínica para el toxicómano siempre y cuando no se dejase de tratar el aspecto sexual de la toxicomanía. Sí, Giselle. Sí, totalmente, doctora. Justo lo que yo estaba pensando en este momento era al respecto de cómo, si bien van marcando tanto la doctora Lozano como la doctora Heiser una línea muy importante en destacar o diferenciar la toxicomanía, digamos, de dentro de esa posibilidad en la que entra el alcohol en la vida placentera de un ser humano. Ahora bien, también se ha señalado por parte de la doctora Lozano, digamos, esta incidencia del alcohol en cuanto a mitigar las penas, en cuanto a olvidar aquello que produce sufrimiento, es decir, que quede soterrado aquella situación afectiva que nos produce sufrimiento. Y esto es muy importante en el recorrido que hace la doctora Lozano, porque justo hay sin entrar en gradientes, hay una instauración de la relación con el alcohol a tal nivel que en el confinamiento, justo una de las situaciones que llamaba mucho la atención por parte de los sujetos que levantan estadísticas era el incremento de la compra de bebidas alcohólicas durante la pandemia, como una forma, digamos, de manifestación de cómo en la actualidad se pretende mitigar la angustia. Y no era cualquier angustia la que se quería combatir, sino la angustia frente a la muerte. Y además, de una forma masiva, podríamos pensar casi apocalíptica, como se nos había presentado en la pandemia. Y que esto, digamos, ya venía formando parte del cotidiano de los adultos jóvenes, digamos, como ese paso a la constitución social, es decir, cómo se van integrando de manera social a partir también del acceso a las bebidas alcohólicas y entra a formar parte de la vida de los jóvenes, principalmente oficinistas, como ese escape digamos, a la decepción porque no se ha escogido la carrera correcta, porque no se ha terminado la carrera universitaria, porque no puedo hacer la tesis, porque ya no soporto a mi jefe, porque no logro saber qué hacer con esto que llevo caminado, ¿no? Y aunque sea poco, hay un momento en donde se instaura una crisis donde no sé para dónde voy, aunque se supone que yo había ya realizado una serie de decisiones con respecto a mi futuro. Y todo eso se derrumba, todo eso se rompe y entra justamente el alcohol. Bueno, vaya, lo que quiero señalar es lo cotidiano de la relación con el alcohol. Incluso lo vemos en la situación de la vacunación. Parte, digamos, de los puntos que llaman la atención
que provocan discusión entre los jóvenes es, ¿tú estás dispuesto a dejar de tomar alcohol para poderte inyectar o no? Es Para decir, poderte vacunar, ¿no? sí, perdón, para poderte vacunar. Para poderte vacunar estás dispuesto a dejar de tomar alcohol, a suspender tu consumo de alcohol. Y entonces eso nos da el indicio, digamos, de lo común, de lo cómo ha sido propagado propagada la relación con el alcohol, que sin ser necesariamente dentro de la constitución del sujeto una toxicomanía, ya los sujetos no pasan, digamos, en su vida cotidiana o en su situación clínica. Puedo pensar ahorita en la situación del análisis, que cuando se refieren al alcohol es un tránsito en una intensidad elevada con respecto a señalar el padecimiento, a señalar la relación que tan intrínseca con su vida erótica y señalar también la relación con su vida laboral. Bueno, indudablemente que todo este recorrido nos lleva a una posibilidad de hablar de cuál es el afecto que anima a la intensidad con el alcohol. Y sabemos que es la angustia. Sabemos que si el alcohol produce una experiencia de relajamiento, tiene que ver con la angustia. Es decir, lo placentero ya lo tratamos, pero ahora estamos abordando con todo esto que dijo nuestra colega Giselle y también lo que ya se mencionó por la doctora, que finalmente tenemos que llegar a un fundamento de un estado emocional en los seres humanos. Es decir, hay muchísima gente que no soporta, sí, pero muchísima gente que no soporta la amenaza de realización de ella, de la persona, en cuanto a las demandas sociales. Es decirlo, para dejarlo muy claro. Los niños pequeños tienen estados de muchísima ansiedad y de muchísima angustia cuando son, digamos, puestos por primera vez en un ámbito que se llama escuela y que tienen que separarse de aquella vivencia, pues pongamos, de no angustia, porque no tienen que enfrentar el mundo exterior, y que durante un periodo consideramos que más o menos largo, de 2 años y medio o de 3 años, ¿sí? El infante se encuentra en relación única y exclusivamente con los miembros de su familia, principalmente la madre, o aquella persona que lo cuida, que ve por él, por su alimentación, por su bienestar, por su juego, etc. Y que cuando tiene que ser depositado por primera vez a una experiencia totalmente, radicalmente ajena a él, que es el abandono, porque es un abandono, te dejo aquí en manos de absolutos extraños para ti. Claro, hay, digamos, otras formas de iniciar la separación del hijo y que vaya a la escuela, porque se hacen intentos de que la madre vaya periódicamente, ¿sí? A estar en el salón de clases, a que el niño, en este sentido párvulo, juegue, se socialice, esté en relación con los otros, pero está seguro porque está la presencia de la madre, ¿sí? Que es su bastión de seguridad. ¿Se acuerdan de los castillos fortificados? Bueno, claro. Eso es, así es la mamá para el infante. Hay infantes que en la medida en que su estado, digamos, familiar es tranquilo, es de diversión, no hay gritos, no hay excesos, no hay golpes, no hay, digamos, amenazas, pues entonces el ser humano se desarrolla en una experiencia de tranquilidad y puede separarse de la madre con mayor seguridad porque será un sujeto al cual se le ha dado la posibilidad de desarrollar la seguridad en él mismo. Pero cuando esto, digamos, no es así, vemos
que la angustia se gesta desde muy tempranas edades, ¿sí? Por las experiencias de la demanda social que tiene el sujeto que soportar aproximadamente desde los 2 años y medio. Entonces, cuando el pequeñito es depositado en una guardería porque lo tienen que guardar dado que la madre trabaja y no hay quien se ocupe de él, indudablemente que son las primeras experiencias de angustia que el niño puede vivir. Y que la seguridad, digamos, de esa madre, toda la seguridad que pueda darle a su hijo, no alcanza a la experiencia, digamos, de separación y de la inserción brutal, porque es brutal, en un medio absolutamente desconocido para él. Uh-huh. Podemos decirle que va a jugar, que va a conocer amiguitos, que no sé, tantas cosas, pero hay madres brutales. Hay madres que simple y sencillamente van sin ninguna palabra ni ninguna preparación previa y dejan al hijo en una guardería, ¿sí? Y se pueden imaginar el estado de angustia. Bueno, este estado de angustia es el que caracteriza la demanda por parte del sujeto toxicómano a una ingesta tal del tóxico, en este caso del alcohol, que definitivamente manda a la porra al mundo y sus exigencias y sus relaciones, ¿sí? Él lo único que ama fervientemente es su ingesta permanente de alcohol. Ahora, en relación a la película de la cual hablaba la doctora Lozano, ¿sí? Indudablemente que no es la primera vez que se trata el tema de que el sujeto alcohólico que está alcoholizado, bueno, podemos tener el ejemplo de Churchill, ¿no es así? Claro. El sujeto que está alcoholizado es bajo esa situación del alcohol que puede operar hasta de una manera genial. Entonces, vemos estos excesos, ¿sí? Que pueden producir, por ejemplo, a un Churchill que después, precisamente por su capacidad dentro de esa experiencia alcohólica y su alcoholismo insoportable, porque era también un perfecto majadero, justamente porque se rebajan los niveles de tensión de la agresividad, y entonces pues fue rechazado y aventado, digamos, a un rincón precisamente por los efectos nocivos del alcohol en él. Entonces vemos contrastes de estas experiencias. Podemos conocer a muchos artistas que se mantienen, digamos, en un estado de ebriedad las 24 horas del día, que pueden llegar a dormir, pero que en cuanto despiertan, lo primero que tienen que tener es una ingesta de alcohol. Y sabemos que esa relación autoerótica, ¿sí? Porque es con ellos mismos y el objeto que les permite el autoerotismo, no va más que hacia un destino, la muerte. Claro. Entonces, vaya forma de hacer el sentido de una vida. Y ese es el toxicómano. Entonces, no hay, y tenemos que decirlo fuerte, no hay posibilidad de que un toxicómano renuncie al placer erótico que le da el estado de alteración por medio del tóxico, en este caso del alcohol, que es el que estamos abordando, ¿sí? Que renuncie a santos de qué? ¿Qué podríamos ofrecer la sociedad al toxicómano que le permita renunciar a esa experiencia de placer? ¿Saben qué? Nada, no tenemos nada, no tenemos ningún recurso, ¿sí? Entonces, esto ha sido, digamos, un descubrimiento en el campo psicoanalítico de que no hay ninguna oferta de bienestar para el toxicómano, ¿sí? En relación al placer desbordante que le proporciona el tóxico. Es decir, el estar intoxicado permanentemente, 24 horas al día, hasta la muerte.
¿sí? Y que el toxicómano lo sabe. Sabe que él va camino a la muerte, pero pues como no tenemos representación de la muerte, psíquicamente no tenemos representación de la muerte, ni tampoco orgánicamente tenemos representación de la muerte, no hay una representación de nuestra muerte. Entonces, aunque se le pudiera decir, bueno, esto le va a causar la muerte, ya lo hemos visto también con algunos toxicómanos, esto lo va a llevar a la muerte, y el toxicómano dice, bueno, pero mientras no me muera, o sea, que manda al demonio al otro, mientras no me muera, pues viva mi botella, viva el alcohol. Sí, me parece que usted aquí toca el aspecto que estábamos viendo con respecto a las personas que pueden sufrir a los alcohólicos. Las personas que no son los que van a ponerse en una situación de toxicomanía y que tanto la ciudad como los ciudadanos como las familias pueden sufrir profundamente este corte que el alcohólico puede hacer con respecto principalmente a qué es lo que se manifiesta en los alcohólicos. Me parece que algo que queda muy claro de lo que se manifiesta es su relación con lo sexual. Sí, Entonces, una impotencia, yo me atrevería a decir, voy a entrar poquito a poquito en estos temas. Otro es la violencia, la destrucción del otro. Entonces, todo lo que tiene que ver con el dominio. Y la tercera, el placer de la denigración, que no está ausente de denigrar su entorno. Entonces, vemos lo que estaba en esa persona encubierto y que el alcohol deja al descubierto. Entonces, algo en donde no nos podemos ausentar es en aquella degradación que el alcohólico puede hacer en su entorno. Y entonces, a los que se atienden en la clínica es al entorno. así Un es. entorno que va a tender a identificar en el alcohólico cosas que son insoportables. Entonces, puede haber una negación con respecto a sus alcohólicos cercanos, porque bueno, vienen a hurgar, vienen a ponernos frente a cosas que no queremos saber absolutamente nada de eso y que es sensible también para nosotros. Claro. Y que uno puede tomar decisiones con los toxicómanos que nos son cercanos en función de que uno tenga muy claro que está presenciando cosas insoportables del mismo nivel de violencia, del mismo no resolución de lo sexual, lo digo de esta manera, para decir, cuando yo no he resuelto muchas cosas de mi propia sexualidad, me voy a engañar con respecto a aquello que queda al descubierto de un alcohólico, de un toxicómano. Entonces, estoy totalmente a expensas de quedar en una situación muy frágil por un ocultamiento de lo que los toxicómanos nos muestran y también Sí, como espejo. exacto. Bueno, eso ahí ya toma otra dimensión y también como espejo, porque muy rápidamente lo tendré que decir. En cuanto que vemos la forma de satisfacción que alcanza un toxicómano, no deja de poner en cuestionamiento a aquel que no lo es porque envidiará de alguna manera, ¿sí? Y eso es lo a veces complejo, envidiará de alguna forma la satisfacción que es visible en el toxicómano, ¿sí? Entonces no estamos, digamos, exentos de envidiar el alcance de placer que puede tener un toxicómano. Pero también usted estaba señalando muy sutilmente el tener que soportar las obscenidades sexuales porque se vuelve obsceno, ¿sí? Pierde el control de esfínteres, entonces defeca y orina en su ropa, ¿sí? Y no le importa.
ha perdido completamente el eje, digamos, importantísimo del pudor en la sociedad e inclusive en la intimidad con los nuestros. Cuando el pudor se pierde en la intimidad de la familia, ¿sí? Es verdaderamente la aparición de la obscenidad en donde los miembros familiares se tratan unos a otros en la mayor degradación. Es decir, tú estás aquí para que yo te ponga en la situación de un objeto desechable. Es decir, que no tengas ninguna relación de reconocimiento, de respeto, mucho menos pensemos de amor, sino respeto, reconocimiento. Eso es tan importante para volver a retomar que el pudor en relación a la sexualidad y no la falta de pudor que los alcohólicos presentan de una manera obscena, porque se pueden dirigir a todos los presentes, a sus familiares o no familiares. Sobre todo si hay reunión, si es fiesta, bueno, nunca inviten a sus fiestas, por favor, a un toxicómano, porque los va verdaderamente a batir en mierda, en esta obscenidad sexual, ¿sí? Entonces, hay conductas verdaderamente insoportables. El alcohólico puede, digamos, vomitar encima de la mesa elegantemente puesta, ¿sí? Amorosamente decorada, etcétera. Son obscenos en sus conductas sexuales. Porque ya nada importa para él, pero que aquí hay una suposición perversa del toxicómano de que los otros son hipócritas porque finalmente también desearían tener la libertad que él obtiene sexualmente, ¿sí? Fuera de las restricciones del pudor, tener la libertad sexual que ellos tienen y por eso los trata de hipócritas. Y ahí el perverso no se equivoca. Claro. Solamente que hay algo definitivamente que el perverso no puede concebir, ¿sí? Hay, digamos, también el altísimo desarrollo emocional, psíquico, para no caer precisamente en la pérdida de un goce anhelado que más bien es sublimado. Y el perverso ahí se equivoca. Este toxicómano se equivoca totalmente en que las personas que han sublimado sus formas de satisfacción erótica, ¿sí? En ningún momento desean la obscenidad, ni mucho menos vomitar ni llenar de mierda a la gente con la cual convive. Hay sujetos y sujetos. Y justamente ese rasgo perverso en el toxicómano, digamos, en el que muchas veces ya pasados por Alcohólicos Anónimos, son incitadores y seductores de que en tanto que yo no soy ahora el que está consumiendo el tóxico, sea otro y sea armar el escenario de mirar cómo los otros son los que se degradan con el alcohol. Muchas veces se vuelven el sujeto que invita las copas que él no puede tomarse, o que él, bueno, entre comillas, no puede tomarse, pero es nada más un desplazamiento, digamos, de alcoholizarse en los otros, finalmente. Y eso incluso, aunque no sea la manifestación conductual, el rasgo en el cual se apunta a la hipocresía de aquel que no es toxicómano, por parte del perverso, desde la concepción del perverso, es justamente hacer presente permanentemente en su discurso su relación con el tóxico. Entonces nos damos cuenta que los parapetos de Alcohólicos Anónimos no son más que eso, un parapeto que no trasciende propiamente al sujeto en su relación con el tóxico. No, por supuesto que no. Es decir, el alcance que sí da el psicoanálisis, empezando porque se les nombra toxicómano y no adicto.
La adicción entonces sería un problema de conducta, en donde el sujeto está, digamos, esclavizado por haber ingerido fuera de su voluntad, ¿sí?, las consecuencias del tóxico, porque basta una buena dosis de heroína para convertir en eromaníaco a una persona. ¿Sí? Sí, pero hay que ver, digamos, si él se puso en situación. Claro. Es decir, el psicoanálisis tiene un alcance profundo en las toxicomanías porque incluye al sujeto como responsable de ese placer, como responsable, y lo más correcto, lo que pasa es que no me gusta, pero lo más correcto es decir, es responsable de ese más allá del principio de placer, que en la concepción lacaniana se llama goce. Y por eso en la mira está la muerte. Y me parece que lo que sí puede ser, en definitiva, un foco de iluminación que da el psicoanálisis es que tener la expectativa de curar a un toxicómano, no. Tener la expectativa de que el toxicómano va a responder a cualquier tipo de lazo social, no. No, Entonces, tampoco. son aspectos con lo que la sociedad nunca expone de esta manera. Y otra cosa es la urgencia de tener un orden con respecto a su vida sentimental, sexual e interior, que permita poder deslindarse de estas experiencias, como decía Giselle, por procuración, en donde yo puedo ser y vivir una serie de perversiones a través del otro, que eso también los que están viendo y presenciando con gusto al alcohólico y la degradación del alcohólico, pues tienen que tomar conciencia de qué hay en ellos que les permite convivir con esta promiscuidad. Entonces Claro. me parece... Sí, No, doctora. no. Era nada más abundar precisamente en, en esta posición del toxicómano, ¿sí? Y es que la experiencia de la toxicomanía justifica, ¿sí? Eh, una situación muy importante en relación a la sexualidad. Justifica el goce que va a alcanzar. Entonces lo justifica por anticipado, ¿sí? Y además permite esa justificación del goce situarlo a él mismo en lo que acabo de mencionar, del más allá del principio del placer. Lo que Sí, no, lo que no está definitivamente ligado a una moderación de la satisfacción, sino está ligado precisamente al exceso de una exacerbación de la satisfacción que concluye, como decíamos anteriormente, con la pulsión de muerte. sí, Entonces, finalmente el alcohólico es una persona que a detrimento de no poder dominar en la expectativa que él tiene a su objeto sexual, entonces hace una regresión y deja definitivamente para siempre un lazo con el otro. así es. Usted había mencionado con anterioridad, ¿sí?, la masturbación de la cual hablaba Freud. Y esto le da un privilegio, por supuesto, no solamente al varón en relación a su miembro, sino también, digamos, en el caso de las mujeres. Y podemos pensar en un principio que el alcoholismo es más en los hombres por la situación de la angustia de tener que responder a la expectativa del deseo de una mujer. Entonces son componentes, digamos, que llevan a los hombres a la bebida. Pero entonces, ¿qué pasaría en el caso de las mujeres? Sería la expectativa
de que quedarán permanentemente insatisfechas porque no hay nada en su universo que la satisfaga en esa demanda erótica que la mujer siempre plantea. Y el alcohol vendría a ser su partener, vendría a ser su compañero. En el caso del hombre, porque su angustia sería tener que responder a la demanda, digamos, de satisfacción de una mujer, o en el caso, digamos, de los homosexuales, tienen una condición sine qua non. Tiene que haber un órgano masculino en el cuerpo del otro. La mujer no lo tiene, entonces la mujer es desechable. ¿Sí? Pero en el caso de la heterosexualidad, la angustia de no poder corresponder a la demanda de satisfacción de una mujer, el alcohol viene a ser, digamos, el sustituto, el partener, el acompañante, la pareja del toxicómano. Sí, vemos todas las formas de la imposibilidad de un dominio de un mundo exterior con el alcohólico, retirarse. Por eso son tan violentos, porque finalmente, ¿qué es lo que viene a representar la violencia en el alcohólico? El apoderamiento, el yo solo, en la satisfacción sin ninguna ley que me ponga un límite. Porque es muy importante saber que la transgresión del alcohólico tiene que estar en este desmayo de todas las defensas naturales y de lo que decía la doctora Heiser con respecto a yo no soy responsable, lo que se pretende con no la toxicomanía, sino con la dependencia. Lo que se pretende es también a través del alcohol un nublar frente a mis propios ojos qué es en donde yo no puedo ir hacia afuera y dominar un mundo, como decía la doctora, quizá a través de las sublimaciones, de otra manera que no sea retirarme para siempre, puesto que no lo puedo dominar. Así es. Y volviendo, digamos, a puntos que usted decía respecto del alcoholismo en México, ¿sí? Podríamos generalizar que cuando nosotros, digamos, atendemos a un nivel socioeconómico alto, encontramos que el padre ha sido alcohólico, con una frecuencia sorprendente. Y bueno, todo el problemón de la mujer abnegada, ¿sí? Que soporta a su alcohólico. Y de los hijos que tienen que soportar a ese padre que en estado de ebriedad puede ser dulce, generoso porque saca dinero, porque les da dinero, ¿sí? Dulce y amoroso. Y entonces entran en una complicidad de la morbidez precisamente del padre. No hay ley. Y entonces nos encontramos que en el otro nivel socioeconómico, aquel que pertenece, digamos, al de la pobreza, encontramos exactamente las mismas manifestaciones de que los hijos tienen que cuidar al padre borracho, de que la madre va y lo desviste y lo atiende y lo cuida de la congestión alcohólica, en fin, es todo un, digamos, peregrinar, pero también es una solapación del alcohólico en nuestros pueblos. Es decir, como, bueno, pues sí, y cuando los escuchamos en la clínica dicen, sí, mi papá fue alcohólico, ahora ya no bebe, pero sí vivió mucho tiempo, y pues sí llegaba y golpeaba a mi mamá, pero que lo platican así como si nos estuvieran platicando, ¿qué les diré? El suceso último del divertimento de la película de Walt Disney, ¿no? Y me parece que lo que usted señala es que algo que es feroz en las familias y generalmente en el trato social es que hay la tendencia de justificar todo acto que a mí viene a perturbarme porque la pregunta que voy a hacerme ¿es que yo soy capaz de resistir? Y entonces, en vez de hacerse seriamente esta pregunta, para mí hacerse seriamente esta pregunta es hacerlo en análisis. Completamente. Es el lugar para hacerte esa pregunta. Lo que vamos a hacer es que vamos a justificar siempre el pobrecito. Es que no. Es que se quedó, ya se me volvió la palabra, es dependiente.
No es culpa suya. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Como decía Giselle, es otra manera de hacerse a uno mismo lo que uno está haciéndole al otro, disculpando todos mis actos de antemano. Así es, así es. No, y es por ejemplo, hay alcohólicos que son muy cumplidos en su relación con mantener y sostener la economía de la familia, o sea, chitón perrito, ajá, Claro. y alcoholizarse y después venir a hacer un desmadre en el centro de la familia, pero pues al día siguiente aquí no pasó nada, se va a trabajar, produce el dinero, la familia está bien económicamente, pero tiene que soportar, digamos, periódicamente las borracheras del señor, en donde organiza verdaderamente un estado de violencia alarmante. Y hay ahí todas las fuentes de angustia de estos miembros de las familias de alcohólicos. Sí, justo la justificación de ese tipo de tiranía perversa es a ti no te falta nada. Es decir, No, mientras tú no padezcas en cuanto a las necesidades primordiales, y es con lo que se cubre todo, ¿no? Mi papá nos pagaba la escuela, nunca faltó dinero en la casa y tal, y pues sí, de repente llegaba tomado, golpeaba a mi madre, nos golpeaba a nosotros, armaba el aquelarre, finalmente, pero es la justificación es encontrar la transacción con la que los sujetos van a participar de ese placer mórbido. sí, son familias enteras. Familias Y enteras, perdón, y son familias enteras que sostienen precisamente esa forma de ser cómplices de toda la violencia y de toda la obscenidad de un padre alcohólico. Ahora, no se diga cuando la madre es la alcohólica, ¿sí? Que bueno, en el caso de la mujer es verdaderamente un desastre, ¿sí? Un desastre. Es mucho más grave en el caso de las madres alcohólicas las consecuencias emocionales para los hijos, inclusive para el marido que la soporta y que proporciona el dinero para su alcoholismo. Y que si sí, no lo en esta. proporciona, digo, si no lo proporciona, ya sabemos que, digamos, la mujer en la prostitución lo obtiene. Sí, vemos en todas estas manifestaciones que hay un pujar hacia ocultar lo que está surgiendo con el alcoholismo. El mismo vaivén de ir y venir en los alcohólicos, en donde hay momentos en que se ingresan de nuevo a la vida del trabajo, a la vida de la familia, es la mejor manera de ocultar, yo no soy responsable de eso, es algo más fuerte que yo. La prueba, hay momentos en donde yo me puedo someter a, yo voy a utilizar un término del psicoanálisis, a un super yo tiránico. Sí, Entonces, sí. Y no, y las aventuras del padre alcohólico que coge, digamos, el auto lleno con toda la familia y está precisamente en la intención de matarlos a todos en un accidente y de él salir ileso. Y ha sucedido. Él sale ileso y los demás son muertos o son sacrificados, ¿sí? En aras de ese odio y de esa violencia que un padre alcohólico puede tener hacia su familia. y en esa situación afectiva precaria, en donde vemos que el otro, para un alcohólico, es imposible de resolver. Entonces, ¿en qué precariedad afectiva se encuentra? Que lo único que le queda es la destrucción del otro. Entonces, hay Sí, que decirlo también, son precarios, no tienen recursos. Sí. Hay una situación con respecto a la vida sexual de impotencia. El otro no está inscrito. así es, pero también es un ocultamiento precisamente de esa impotencia, porque en las películas mexicanas el borracho es el que demuestra su virilidad. Ujú. El alcohólico machín es el que demuestra su virilidad, ¿sí? Pero no, nosotros sabemos
que hay una precariedad en el alcoholismo, en el toxicómano en general, una precariedad en los afectos, sentimientos, límites, ley, en fin, etcétera. Lo destruye absolutamente todo. Y ahorita Sobre todo que uno de los aspectos de precariedad más fuerte es no poderme hacer responsable de lo que yo creo, que es algo muy respondido. claro, y lo que nos Vuélvalo a repetir, porque eso hay que subrayarlo. Sí, Uno de los aspectos más drásticos, sí, siga, doctora. de la precariedad es no hacerme responsable de todo lo que yo soy, de mis actos, ¿no? Ahora me salió menos bonito. Sí, y bueno, o sea, justo en esa línea de la precariedad, pues ni qué pensar al respecto del amor. Me parece que es una cosa muy importante mencionarlo, porque recordé una película que justamente me la recomendó una mujer que me dijo, es un alcohólico que rescata a una mujer, la vuelve estrella, y él es muy guapo y no importa que sea alcohólico. Entonces, va dando cuenta, digamos, de esa erotización en la mujer en donde puede pasar por alto justo esa precariedad. Tan solo la presentación del aspecto, digamos como festín erótico, que tengas ahí un borracho con aliento alcohólico en la mañana y que te dé un beso, pues bueno, es bastante pesado de imaginar. Y digamos, toda esta película gringa, que es justamente gringa, trata de transmitirte algo al respecto del amor que vendría a redimir a este sujeto en un acto de salvación por la mujer amada. Bueno, ahí justo lo que nos cuestionamos es el amor, la existencia del amor, porque no en la precariedad de las posibilidades de degradación a las cuales puede acceder un sujeto en relación con un tóxico, no hay cabida. Si no hay cabida para el otro, si no hay cabida para un paso a la sublimación, pues mucho menos lo hay para el amor. Sin embargo, se pretende transmitir a las mujeres jóvenes en que el que un hombre te hable bonito, te rescate y te dé y te llene y te glorifique, ya daría cuenta de la existencia de un amor. Usted Bueno, iba a decir algo, doctor. sí, que las mujeres, digamos que nunca se engañan, ¿eh? Ojo, ojo. Las mujeres, y menos en la actualidad, se engañan. Ella daba condiciones muy importantes para recomendarle la película. Es guapo, ¿sí? Salva a una mujer, o sea, es héroe, ¿sí? Solo que es alcohólico. Pero bueno, eso sería lo que habría que soportar Claro. en función de obtener, ¿sí? Ese placer de, se trata de una película, porque ahí hay un placer mórbido, Claro. incluso cuando se lo recomienda, Claro. ¿sí? Es decir, no importa, vamos a ver una película en donde es posible que dentro del alcoholismo esté el agua pura y esté la salvación de una mujer. ¿De cuándo acá los hombres salvan a las mujeres? ¿De cuándo acá los hombres salvan a las mujeres? Por Dios, es un desconocimiento absoluto y total de la precariedad afectiva del alcohólico, que ahí está negada en la película, ¿sí? Y de la capacidad de las mujeres para arruinarse su vida o no. Y hay otra posición también, la narcisista, en donde uno se toma, puede ser una posición femenina por excelencia, por el que va a salvar a alguien, al alcohólico, por ejemplo. Pero lo que se descubre ahí es más bien una posición de por mí, de yo soy ese objeto, Ajá, exacto. yo soy esa persona que va a lograr lo imposible. Entonces, o sea que la mujer estaría rivalizando con la botella. completamente. Pues qué barbaridad. Pero el cuento que se lo crea, porque una mujer de a de veras, ¿sí? Está calculando. Ella podrá representar ese papel,
pero no es eso lo que ella busca. Lo que ella busca es vivir la degradación de ese hombre, como satisfacción también personal de, ajá, muérete infeliz, porque no Claro, sirves para nada. Hay que ver, digamos, en los odios de las mujeres a los hombres, cómo disfrutan ayudar a la degradación masculina. claro. Sí, y en el alcoholismo femenino, en el que usted hacía énfasis, hay un factor que es terrorífico, que es la erotomanía femenina, ¡Au! porque se viene a manifestar muy rápido si es una madre alcohólica. Todas las perversiones sexuales son casi inmediatas en el caso del alcoholismo femenino, que tiene pues mucho acceso a los niños pequeños, por ejemplo, o a que los niños pequeños presencien, no ya en el alcoholismo, quiero decir, de las mujeres, cómo ellas van en pro de un frotarse sexualmente con todo, ¿no? Con todo lo que a ella le dé satisfacción. Entonces, sí, la manifestación del alcoholismo femenino, vemos que hay tendencias que son completamente diferentes, distintas, se distinguen del alcoholismo en los hombres. Sí hay, en cambio, un retirarse igual de manera masturbatoria con respecto a ese placer sexual que obtienen con el alcohol y una imposibilidad total afectiva de poder tener una vida amorosa con algo que no sean ellos, Claro. con tener una vida amorosa. Así es, no, el amor está completamente retirado del goce. En alguna, digamos, discusión entre psicoanalistas, se proponía que la clínica del toxicómano podría ser, ¿sí? La posibilidad del toxicómano de ceder ese goce para que se diera un deseo. Es decir, que el goce del alcohólico, del toxicómano, se diera para poder darle cabida a un deseo. Y que eso sería, digamos, la única posibilidad en la clínica psicoanalítica. Llevar al sujeto, ¿sí? Si él está de acuerdo, a ceder en su goce alcohólico para darle cabida al deseo. Y entonces entraría en el goce fálico. Que es lo que vemos con muchos alcohólicos en análisis. Sí, Vemos que es muy difícil trabajar con alcohólicos en el análisis, pero aquellos que han hecho demanda analítica, efectivamente hay algo que les molesta todavía. Entonces eso los liga con algo al exterior. Y desde ahí hay un interés en el trabajo analítico, porque hay que decir que hay una clínica analítica que trabaja con alcohólicos y que además hay una demanda de los alcohólicos para, ponemos entre comillas, hacer un trabajo analítico. Eso está por verse. Pero efectivamente, lo que usted dice no está ausente de una práctica analítica que puja hacia eso. así es. Y que además tenemos que ver que cualquier manifestación del psicoanálisis en los excesos de la satisfacción, en el más allá del principio del placer, o sea, en la manifestación actual del goce, del mandato de goce, goza hasta que revientes, indudablemente que el psicoanalista tiene un compromiso ético con el lazo social. Claro. Bueno, no sé si hay comentarios porque tenemos escasos 5 minutos para escucharlos. Así es, doctora. Tenemos los mensajes de nuestro querido público Radio Escucha por parte de Hilda López López que nos dice, saludos cordiales para ustedes. Un gusto estar de vuelta y poder escucharles. Angie Velasco que nos dijo, excelente tema y mucho que aprender. Ana Lisset Martínez nos dijo, buenos días, saludos. Alejandro Alfaro Zamorano que nos dice, saludos, excelente inicio de semana. Es un gusto y placer escucharlos. Mari Carmen Perrusquía Hernández, que nos dijo, conozco algunas personas que conviven con un alcohólico y siempre los quieren rescatar.
Y el último comentario que llegó, al menos hasta ahorita, el día de hoy, por parte de Hilda López López, que nos dice: creo que actualmente el alcoholismo sigue creciendo en nuestro país a pasos agigantados. Vivo en un municipio donde no solo los varones ahogan sus afectos en el alcohol, sino las mujeres, y hacen gala ellas de su capacidad de poder tomar más que los varones. Sí, bueno, pero esa es una envidia del pene nada más, manifiesta ahí. Yo de lengua me como un plato que las mujeres empiecen a ser presumidas de las borracheras. Es una vil y vulgar imitación de los varones. Eso empezó con los hombres. Los hombres son los que se las regocijan acá. Ahora resulta que la mujer igual, de lengua me como un plato. Bueno, pero sí yo creo que mañana, que es martes y que viene palabra de hombre, hablar los hombres en relación a esta problemática de que el goce ceda para poder manifestar el deseo, creo que sería el compromiso para mañana. Muy bien, pues entonces empecemos a decir adiós. Se las puso dura. Sí. Buena suerte, chicos. Sí, sí, de inmediato, claro que sí, ya lo puso la medida muy alta, doctora, porque también de inmediato lo que yo relaciono con esto es la relación misma que uno como hombre a lo largo de la vida va estableciendo con el alcohol, porque vaya, no es nada más el recorrido, y nunca ha sido así el recorrido teórico que pudiéramos hacer acá, sino como hombres que hemos tenido relación con el alcohol a lo largo de nuestras vidas, en distintos momentos, de distintas formas. Entonces, me parece que es dar cuenta de cómo a través de esa experiencia, pues podemos dar cuenta de que ese goce ceda ante, vaya, que le haga un lugar al deseo. Así es. Y algo que sería, digamos, como para volver a pensar, que es el miércoles, sería hablar del drama del alcoholismo infantil. Ay, sí. Eso es dolorosísimo, verdaderamente dolorosísimo. Pero bueno, son nuestros campos, son nuestros temas, y ahí el psicoanálisis tiene definitivamente un compromiso ético con la sociedad. Pues sí, así es, doctora. Pues quedan ya estos dos importantes compromisos, por supuesto, para mañana martes en Palabra de Hombre. El miércoles también ya quedó, entonces, para que volvamos a pensar, pero bueno, con esta línea que acaba de marcar, por supuesto, muy importante y nunca dicha, a mí me parece, nunca dicho y nunca tratado. Esta cara, digamos, mojigata de la sociedad a no querer ver, pues estas manifestaciones propias de lo psíquico y que además son más frecuentes y más cotidianas de lo que creemos. Sobre todo, digamos, en el tiempo en que nosotros vivimos y que la expresión de Lacan es muy bella, por eso para concluir el programa sería bello mencionarlo, ¿sí? Estamos viviendo el ascenso del objeto A al cenit, y esa es nuestra época. Claro, esto suena enigmático, pero es bello decirlo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.